Activado. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buena tarde. Bienvenidos a esta asesoría número 3 de cocina mexicana. Recordemos que vamos a estar viendo durante algunas sesiones de esta materia lo que es parte de la época prehispánica. Nos faltan como unas dos asesorías, ya por ahí hemos mencionado algunos de estos elementos que vemos aquí en pantalla, solamente que en esta ocasión pues las vamos a ver más a profundidad. Entonces, la gastronomía prehispánica representa uno de los legados más importantes de Mesoamérica. A través del alimento, como es el tamal, el atole y el amaranto, los pueblos originarios desarrollaron una relación profunda entre la alimentación, la espiritualidad y la vida social. En esta presentación, pues vamos a conocer cómo estos productos nutrían a el cuerpo. No solamente nutrían al cuerpo, sino también fortalecían esa identidad cultural y la conexión con la naturaleza. Las civilizaciones mesoamericanas desarrollaron sistemas alimentarios muy avanzados y equilibrados. Su cocina está basada principalmente en ingredientes vegetales completados con proteínas animales, vegetales y animales, y utilizaban gran variedad de lo que eran técnicas culinarias. La vida tenía un sentido espiritual y social, ya que formaban parte de las ceremonias y de las festividades comunitarias. Mm, Se me hace que... a ver, no compartí el link. Listo. Entonces, la comida tenía un significado espiritual y social que formaba parte de ceremonias, festividades y actividades comunitarias. El maíz fue considerado un regalo divino por las culturas mesoamericanas. Según el Popol Vuh, los seres humanos fueron creados a partir del maíz. Este cereal organizaba el calendario agrícola, las festividades religiosas y la alimentación diaria. De ahí surgieron productos esenciales tales como el tamal y el atole. La nixtamalización fue uno de los mayores aportes tecnológicos de Mesoamérica, de Mesoamérica hacia la gastronomía mundial, ya que permitía mejorar lo que era el sabor, la textura y el contenido nutricional del maíz, además de facilitar la elaboración de la masa para tortillas, tamales y bebidas como el atole. Ay. En el origen del tamal, este pues es una de las preparaciones antiguas de Mesoamérica. Su practicidad y capacidad de conservación lo convirtieron en un alimento ideal para comerciantes, guerreros y campesinos. Además, cada región desarrolló variantes propias dependiendo de sus ingredientes locales y sus tradiciones culturales. Hola Meli, buena tarde. Hola, chef, buena tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y usted qué tal? También muy bien. Qué bueno, me da gusto. Mm, ver, una, dos.
Los tamales podían prepararse con una enorme variedad de ingredientes. Oye, Meli, ¿no recuerdas si esto ya lo vimos, lo de los tamales? No, no lo habíamos visto. Ah, ok, thank you. De nada. Podían prepararse de una gran variedad de ingredientes. Existían en aquella época los tamales que eran simples, perdón, y los que eran más elaborados, que podían estar rellenos de vegetales, de insectos o también de carnes. Esto nos demuestra la riqueza culinaria de las culturas prehispánicas y su capacidad para aprovechar los productos disponibles de cada región. O sea, entonces, existían aquellos tamales simples o sencillos que podían ser de una composición de masa perfumada o con algunas hierbas o algunos que podían tener carnes o insectos junto con vegetales. Los tamales ceremoniales eh, se utilizaban no solamente eran del uso cotidiano, sino que también eran elementos de rituales que se ofrecían a los dioses ceremoniales, agrícolas y funerarias. En algunos casos se elaboraban tamales con formas simbólicas de animales, deidades, representando la unión entre el mundo humano y el mundo espiritual. Se me hace que sí, ya lo vimos esto la semana pasada. No, pero era diferente, ¿no? Nomás comentamos lo de los tamales, pero estábamos viendo lo del Nixtamal, ¿no? Ah, ok, muy bien, Sí, gracias. nomás comentamos de los tamales que había y así, pero no, no tan a fondo. Ok. Compartir los tamales era una muestra de unión y reciprocidad dentro de las comunidades. La preparación colectiva fortalecía la convivencia y permitía transmitir conocimientos culinarios de generación en generación. Muchas de estas tradiciones continúan presentes hasta el día de hoy. Y se encuentran presentes dentro de las festividades o celebraciones mexicanas, como por ejemplo, no sé, hay lugares que en una boda dan tamales, en un bautizo, en Navidad podemos relacionarlo con los tamales, en la feria o en la feria o fiesta patronal también podemos encontrar lo que son tamales, o inclusive a veces está en algunos cumpleaños. De aquí viene nuestra bebida ancestral conocida como atole, que fue fundamental durante la alimentación mesoamericana. Se consumía especialmente por las mañanas y proporcionaba energía para las actividades diarias. Dependiendo de la región, se podía preparar dulce, salado, espeso o ligero. O en algunos lugares, inclusive hasta con un toque picante, podemos encontrarlos. En donde tú vives, si se consumen los atoles o no. Sí, hacen mucho. Eh, hacen así como natural, pues que nada más es la masa con agua, así como diluido y el azúcar. Y Ajá, hacen con chocolate y hacen con guayaba, de piña, de fresa. ok, Mm, ¿de qué más hacen? De cajeta, de galleta. Sí, sí, hacen de muchos sabores. ok. Pues sí, ya dependiendo de dónde nos encontremos. Y también a veces, ¿no? Como que, por ejemplo, a mí me tocaba ver, ¿no? Que a partir como en Culiacán, de noviembre y todo lo que era diciembre y parte de enero, en ciertas esquinas o puntos de la ciudad se colocaban puestos donde vendían atoles, vendían champurrados. ¿Sale? Porque como bajaba la temperatura y vendían una especie como de un buñuelo que le llaman gordita frita.
Entonces, pues depende, ¿no? También la temporada y depende, pues el clima, pues se antoja algo calientito o algo fresco, ya dependiendo. Entonces, la variante de atoles podemos encontrar de cacao, de miel, de frutas, de hierbas, con chiles. Y la gran versatilidad de Atole permitía crear muchas variantes. Algunas versiones pues eran ceremoniales, otras eran medicinales, y el uso de cacao, frutas y hierbas reflejaba la riqueza agrícola y gastronómica de las culturas prehispánicas. El atole dentro de los rituales. Este tenía un profundo valor simbólico. Era utilizado en ceremonias religiosas y ofrendas dedicadas a la tierra y a las deidades agrícolas. Compartir el atole representaba hospitalidad, respeto y unión espiritual dentro de la comunidad. El tamal y el atole formaban un binomio inseparable. En la vida cotidiana mesoamericana, mientras el tamal representaba el alimento sólido, el atole simbolizaba el líquido vital. Juntos sintetizaban el equilibrio, la nutrición y la cosmovisión cultural. Pues hasta la fecha, ¿no? Seguimos consumiendo en conjunto lo que es el tamal y el atole. Y pues obviamente esa relación entre cuerpo y energía y eran consumidos principalmente juntos. El amaranto fue uno de los cultivos más importantes de Mesoamérica, después de maíz. Su resistencia y su alto valor nutricional lo convirtieron en un alimento especial para las diversas culturas como los mexicas y los mayas. Y pues es cultivado desde hace más de 6.000 años. Es muy resistente al cambio de climas y también es muy nutritivo. Su uso alimenticio y ceremonial, pues lo hicieron destacar dentro de los ingredientes más utilizados en la época prehispánica. Las semillas del amaranto eran tostadas y molidas para elaborar harinas y bebidas. También se mezclaban con miel para crear ceremoniales. Actualmente este legado continúa presente en dulces tradicionales como lo que es una alegría. ¿Vale? Creo que todos hemos probado alguna vez una alegría. Y las preparaciones tradicionales que se pueden hacer, como lo mencioné, ¿no? Lo que son atoles, tamales, harinas y algunos dulces que se van a utilizar dentro de los rituales ceremoniales. El amaranto tiene una importante función religiosa. Con él se elaboran figuras de deidades que posteriormente eran consumidas por los participantes como símbolo de una comunión espiritual. Debido a este significado, los conquistadores prohibieron su cultivo durante la colonia, ¿sale? Porque lo relacionaban como con algo satánico o algo no pues bien visto ante los ojos de los españoles. El amaranto posee diferentes propiedades nutricionales extraordinarias. Vamos a encontrar que tiene proteínas, calcio, hierro, magnesio, fibra, antioxidantes, energía y pues no va a contener lo que es gluten. La calabaza era un ingrediente funcional porque se aprovechaban las flores, semillas y frutos, además que se utilizaban las cáscaras como recipientes. Su riqueza nutricional y versatilidad la hicieron indispensable dentro de la cocina prehispánica.
El chile fue uno de los ingredientes más importantes de Mesoamérica. Además de aportar sabor, tenía propiedades medicinales y conservadoras. También estaba relacionado con rituales de purificación y energía espiritual. Teníamos también lo que es el tomate y el jitomate, que son ingredientes esenciales. Estos fueron domesticados en Mesoamérica y se integraron rápidamente a la cocina regional. Su combinación con el chile y hierbas permitió desarrollar salsas y preparaciones complejas que siguen vigentes en la gastronomía actual. El nopal representaba una planta sagrada para los pueblos mesoamericanos. Además de sus beneficios medicinales, simbolizaba resistencia y conexión con la tierra ancestral. Actualmente continúa siendo un alimento representativo de México. Y pues de las pencas sabemos que se obtienen lo que son las tunas, que hay verdes, amarillas, rojas, tintas. Tiene propiedades digestivas y tiene un símbolo de resistencia. Por eso lo encontramos dentro de nuestra bandera nacional, en el escudo. Los guasotles y los quelites formaban parte importante de la alimentación cotidiana. Estas plantas aportaban vitaminas y minerales, además de reflejar el conocimiento ecológico de las comunidades indígenas sobre su entorno natural. ¿Sale? Y aquí podemos encontrar las verdolagas, los quelites, los nabos, los pápalos, los chivatos, no me acuerdo los otros. Nabos, quintoniles. La civilización mesoamericana desarrolló un sistema agrícola altamente eficiente y sostenible. Las chinampas y las milpas permitían aprovechar mejor el suelo y mantener la biodiversidad, garantizando alimentos durante todo el año. En el comercio y los mercados o tianguis, estos eran espacios fundamentalmente para la economía y la convivencia social. En ellos se intercambiaban vegetales, semillas, tamales y bebidas. Muchos productos también formaban parte del tributo entregado a los grandes imperios mesoamericanos. Entonces, aquí se llevaban lo que eran los tributos agrícolas, un intercambio regional, porque en estos tianguis pues se juntaban diferentes comunidades que iban a vender lo que eran sus productos, tanto que cosechaban como los que elaboraban artesanalmente. Mm, La herencia gastronómica prehispánica continúa viva en la actualidad. Muchas recetas tradicionales han sobrevivido paso a paso del tiempo y siguen formando parte de festividades, mercados y celebraciones. Los tamales, el elote, el atole, los amarantos y el vegetal prehispánico representan mucho más que alimentos. Son símbolos de identidad, de resistencia y de sabiduría ancestral. Gracias a estas tradiciones, hoy podemos comprender cómo las civilizaciones mesoamericanas transformaron la alimentación en una expresión cultural, social y espiritual que sigue presente hasta el día de hasta el día de hoy. Recordemos que la gastronomía prehispánica es mucho más que comida, es historia, es identidad y herencia cultural.
El tamal, el atole y el amaranto representan la sabiduría de los pueblos mesoamericanos, su conexión con la naturaleza y la importancia de compartir en comunidad. Gracias a estas tradiciones, hoy seguimos conservando sabores, costumbres, valores que forman parte del orgullo y la riqueza cultural de México. ¿Sale? Bueno, vamos a aprovechar y vamos a ver la otra diapositiva, porque siento que esta ya la habíamos visto. Algo me dice que sí. Pues no recuerdo exactamente, pero según yo la otra clase fue de la nixtamalización y eso. Ok, ya se verá después en las grabaciones. Ok. Gracias, Beli. A ver, a ver, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo vas con las actividades de las clases? Bien, voy bien. Nada más hoy me falta hacer el podcast y ya lo subo el ratito y estaba platicando con mi mamá, con mi mamá el otro día y me dijo que sí tenía el molino y sí estaba el metate. Órale, ¿qué tal? Sí los tenemos, que mi mamá los guardó de reliquia. Pues sí. Entonces a lo mejor sí voy a poder usarlo para el nixtamal. Ujú. Ok, muy bien. A ver qué. Mm, 11 de mayo. Mm, Y sigo, Emily, no te me vayas a ir. Sí, está bien. Bueno, vamos a ver también un poco de estos temas acerca de lo que es las carnes, los dulces y las bebidas de la época prehispánica.
Pues ya sabemos que no existían muchas carnes, que realmente pues su alimentación era a base de semillas, de hierbas y también de insectos. Entonces, las culturas mesoamericanas desarrollaron sistemas alimentarios complejos basados en el equilibrio con la naturaleza. Cada ingrediente tenía un valor simbólico y espiritual, y muchos alimentos eran utilizados dentro de ceremonias religiosas y celebraciones comunitarias. Entonces, ese aprovechamiento de lo que tenían alrededor, sus recursos naturales, sabemos que tenían esa relación espiritual, los alimentos y la importancia que tenían dentro, ¿no? De cada uno de los rituales. Aunque en Mesoamérica no existían animales de granja como vacas o cerdos, las culturas prehispánicas desarrollaron una dieta rica y variada utilizando animales silvestres, aves, insectos y especies acuáticas. Estas proteínas complementaban la alimentación basada en maíz y también en vegetales. Entonces, su fuente de proteína la encontraban principalmente en lo que eran aves, animales pequeños, insectos, reptiles y animales acuáticos. Pues aves, todas aquellas que se encontraban en aquella época que podían cazar, desde un pajarito pequeño, un animal más grande, un animal de migración como por ejemplo un pato, ¿no? Que los patos llegaban mucho a los lagos de aquí de México. Animales pequeños como castores, roedores, armadillos, serpientes, aquí los reptiles, ¿no? Serpientes, iguanas. Insectos, pues conocemos desde los grillos, los gusanos de maguey, etcétera. Animales acuáticos, tanto los peces que se encontraban en los ríos de aguas dulces, como los cauques, la carpa, la trucha, que son como más endémicas, o algunos charales, ranas, etcétera, ¿no? Todos aquellos animales acuáticos que fueran comestibles. Y vemos, ¿no? Que aquí en algunas carnes de la época prehispánica, por ahí se relata que parte de la carne humana era utilizada durante ciertos rituales y que inclusive se comía durante algunas celebraciones, sobre todo cuando preparaban pozole, pues era la carne que se utilizaba. El guajolote fue una de las pocas especies domesticadas en Mesoamérica. Era altamente valorada y se preparaba especialmente en celebraciones importantes como banquetes y ceremonias religiosas. Pues fue una de las aves que lograron domesticar. Era principalmente de las carnes consumidas, un uso cotidiano y ceremonial, una relación con las festividades. El guajolote, aquí lo vemos, cómo lo representaban. También tenemos que estaba el venado, que era considerado un alimento de prestigio y estaba asociado con la nobleza y los guerreros. Perdón, la caza requería una habilidad y también tenía un significado espiritual relacionado con el respeto hacia la naturaleza. Y parte, por ejemplo, de ese significado espiritual que tenía, pues encontramos en algunas zonas de Sonora gente que hace lo que es el baile o la danza del venado. Actualmente ya se hace como algo cultural, algo representativo, pero anteriormente en algunas zonas y en algunas comunidades de tanto de Sonora como Sinaloa, esta danza la hacían representando
el proceso de sacrificio de un venado. De hecho, representan todos los movimientos, sus pasos, y esto pues lo hacían ellos como o anteriormente como un agradecimiento o como un proceso de iniciación para poder cazar a lo que era un venado. No podías agarrar, llegar y pum, cazar a un venado porque sí, no, sino que tenías que como que tratar de simular, de engañar a la madre naturaleza con que tú eras un venado y que lo ibas a como que a tomar a ese animal, ¿no? De la naturaleza. También en algunas zonas de Nayarit también llegan a ser los huicholes también parte de de estas tradiciones, de estas costumbres, ¿no? Pero es sobre todo ese respeto a la madre naturaleza, a la casa de los animales como una forma de alimentación, no de diversión. Entonces tenían que pedir permisos y obviamente pues tener siempre este consumo reservado. Lo que más cazaban pues eran los machos. Las hembras estaba prohibido cazarlas porque pues podían estar con crías dentro, preñadas. Entonces por eso solamente daban cierta prioridad a algunos machos y a veces pues dependía pues en los cuernos, ¿no? Se va midiendo lo que es la edad, entonces dependiendo del tamaño de los cuernos, si ya era un venado macho mayor, pues obviamente sí tenían la oportunidad o más como sí, la oportunidad de poder cazarlo más rápido. La entomofagia, que es el consumo de insectos, era una práctica muy común y muy nutritiva. Los insectos aportaban proteínas, minerales esenciales. Actualmente muchos de estos alimentos continúan siendo parte de la gastronomía mexicana tradicional. Y a mí sí me ha tocado en algunos restaurantes muy nice que te colocan, ¿no? Te colocan insectos y de hecho, pues los insectos son caros. O sea, podemos hablar que el kilo por aquí se ven, creo que, creo que estas son chicatanas. Pues el kilo de chicatanas, o sea, podemos encontrarlo hasta 2,000 pesos. Y pues son hormigas gigantes con alas que salen en ciertas temporadas, principalmente cuando son las primeras lluvias, comienzan a salir estas hormigas chicatanas. Entonces, pues es una vez al año que se pueden encontrar, que se pueden recolectar y pues hay que aprovechar y sacan de ahí una buena ganancia. Gusanos de maguey, chapulines, mm, gusanos del maíz. Estas parecen también como unas hormigas, etcétera. Animales acuáticos, los lagos y los cuerpos de agua que existían en aquel entonces, que todavía en algunos lugares podemos encontrar, pues tenían una gran variedad de alimentos. Los mexicanos aprovecharon ampliamente los recursos acuáticos del Valle de México, integrándolos en caldos y preparaciones especiales, tales aquellos como diferentes tipos de peces que encontraban en los ríos y lagos, ajolotes, camarones, que no eran los camarones como los que conocemos, se les llaman acosiles, que son unos así chiquitos, y también pues el consumo de lo que eran las ranas. La caza requería conocimiento del entorno natural y pues obviamente las técnicas especializadas dependiendo de lo que iban a cazar. Además de ser una gran actividad alimenticia, también representó una práctica vinculada con el resto de los espíritus
de los animales. ¿Sale? Entonces, utilizaban métodos como, por ejemplo, redes para poder atraparlos, trampas, arcos y flechas y algunos señuelos. ¿Sale? De esta forma, pues lograban cazar para poder alimentarse. Las carnes se preparaban utilizando ingredientes como chile, epazote, tomate y hoja santa. Esta combinación permitía crear sabores complejos y altamente nutritivos. También recordemos que los animales de caza, los animales silvestres, pues son de sabor mucho más fuerte, mucho más intenso. Entonces, con la ayuda de todas estas hierbas y condimentos, lograban eliminar parte de esos sabores fuertes. La carne tenía un profundo significado espiritual. Eran especies ofrecidas a los dioses y consumidas en ceremonias religiosas. Su presencia también marcaba diferencias sociales y momentos importantes dentro de la comunidad. ¿Vale? Entonces, aquí vemos esta imagen que dice que es el flechamiento de la víctima en sacrificio, sacrificio por extracción de corazón. Le cortaban la cabeza después, cabeza cortada después de la decapitación. Entonces, a veces no eran, sí eran muy salvajes estos antepasados, pero era principalmente porque todo esto pues lo ofrendaban, era parte de la ofrenda, ¿no? Sus dioses. Y pues había ciertos procesos que daban símbolos de jerarquía, ¿no? A cada uno de estos procesos y también el consumo de las mismas carnes, no necesariamente humanas, sino de algunos animales, pues era especialmente para aquellos banquetes sagrados. ¿Qué endulzantes encontrábamos aquí en Mesoamérica? Aquellos de forma natural, pues encontramos en la miel de abeja, la miel de maguey, las frutas maduras y la miel de maíz. En esta época no existía el azúcar refinada como el día de hoy la conocemos. Por ello, las culturas mesoamericanas utilizaron mieles naturales y frutas para endulzar alimentos y bebidas. Estas sustancias también tenían propiedades medicinales y energéticas, obviamente por la cantidad de azúcares que contiene cada una de estas mieles o de las frutas muy maduras. Teníamos también esta aguamiel que era obtenido del maguey, altamente apreciado por su sabor y valor nutricional. También se utilizaba para producir bebidas ceremoniales tras su fermentación, como por ejemplo el pulque. ¿Alguna duda, pregunta hasta el momento, Meli? No, todo bien, chef. Si has consumido algunos de estos endulzantes, La miel sí, y la miel de maguey. Y pues las frutas, pues. ujú, Pero el jarabe de maíz, muy poco lo he consumido, pero también sí lo he probado. ok, muy bien. El aguamiel, El aguamiel, no me acuerdo. Yo creo que no, porque no me acuerdo cómo sabe. ok. Pues yo creo que a lo mejor nunca lo he probado. Cuando vengas al Estado de México o que vayas al Estado de Hidalgo, donde puedes encontrar más magueyes, ahí es donde vas a encontrar lo que es esta aguamiel y también ya transformado contra su fermentación, aquel que se llama pulque. Y lo puedes conseguir donde sea mientras está como el Estado de México. Sí, Estado de México o Estado de Puebla. Ah, ok, muy De bien. Hidalgo, perdón, de Hidalgo. Ah, ok. Ok. Vale. Vamos a encontrar que
Las alegrías tienen un origen prehispánico y representaban uno de los dulces más antiguos de México. Elaborados con amaranto y miel, eran consumidos dentro de ceremonias y también en festividades importantes. Este pues se sometía a un proceso de tostado, se mezclaba con miel y tras un proceso de prensado pues se convertía en estas famosas alegrías. Las frutas y los dulces naturales que se encontraban durante aquella época y que todavía algunos por ahí se siguen utilizando, vamos a encontrar el zapote, que podemos encontrarlo, este que es de color como si fuera el mamey, pero se llama chico zapote, y también el zapote que es negro. Es una fruta dulce y suave, de pulpa anaranjada y sabor característico, muy apreciado en la época prehispánica. En el estado de Morelos todavía encontramos mucho de este chico zapote. Tejocote, ese también lo encontramos principalmente en la época navideña, ¿no? Que se utiliza en el ponche. También en muchas zonas, por ejemplo, este, cerca de buena parte de Jalisco, de Michoacán, también vamos a encontrar que lo utilizan mucho para los ates, el tejocote. Es un fruto pequeño y aromático de sabor agridulce. Se consumía fresco, cocido y era muy valorado en rituales y festividades. Vamos a encontrar la ciruela, aunque aquí nos está colocando una ciruela roja, que esta ciruela es una ciruela española, pero tendría que ser una ciruela más endémica, ¿no? Por ejemplo, hay unas ciruelas amarillas, chiquitas, que tienden a ser muy ácidas, que dice que aquí es fruta jugosa y dulce consumida fresca, seca o en mezclas, aportaba energía y eran utilizadas en preparaciones dulces. Y también vamos a encontrar los higos, que bueno, es que están también las brevas, que es como que también una variedad de higos que son traídos de España. Este pues era un fruto tierno y dulce apreciado por su sabor y textura. Se consumía fresco, seco como alimento y ofrenda. Entonces eran aprovechadas tanto frescas como secas, cristalizadas naturalmente, además de aportar dulzor, representaban abundancia y fertilidad dentro de la cosmovisión de Mesoamérica. El simbolismo y del dulce. La dulzura era considerada un elemento sagrado. Las mieles y las frutas estaban vinculadas con la fertilidad y el placer y la prosperidad. Formaban parte de los rituales agrícolas y familiares. Y aquí vemos cómo en estas barras, en estas tabletas de chocolate, pues se simbolizan ciertas cosas, ciertas acciones, ciertas vivencias, ciertos calendarios, todo eso, ¿vale? Entonces, como era algo muy sagrado para ellos, pues obviamente tenía ese valor religioso, era símbolo de abundancia y estaba asociado con la fertilidad, ¿vale? Bueno, vamos a dejar hasta ahí nuestra nuestra asesoría del día de hoy. Voy a enviarte las preguntas de las diapositivas Ujú. Listo, ahí se van al chat. Mm. Y les voy a enviar también las de esta que comenzamos.
para que las vayan teniendo. Bueno, Meli, cualquier duda, pregunta que tengamos, ahí estamos en contacto. Ya hoy, creo que ya hoy subieron las actividades de lo que es cocina prehispánica. Eh, no me confirmaron, pero según yo, hoy ya quedaban. De todos modos, voy a revisar y mañana les confirmo ya en el grupo para que estén al pendiente y vayan haciendo lo de su proceso de nixtamalización. Muy bien, chef. ¿Sale, vale? Va Bueno, que va. pues nos estamos viendo la próxima semana. Acuérdate que nos quedamos en lo del chocolate como símbolo de prosperidad, economía y sagrado. Ok. Vale, vale. Me quedo Nos con lo vemos. del chocolate. Vale. Ok, entonces nos vemos pues. Sale, vale, Mili, que estés muy bien. Bonita Gracias. tarde. Igualmente, Bye. bonita tarde. Bye.